yo no, porque yo empiezo hablando. Bueno, hola, buenas tardes. Nosotros somos el equipo del grupo número 2 del COE y vamos a presentar sobre Colombia y Turkmenistán. Bueno, para dar un contexto general, básicamente la estructura económica depende mucho del gas natural, ya que gran parte de su economía se basa, de hecho, en la exportación de gas y minerales. Tanto así que el sector energético representa alrededor del 80% de las exportaciones y una parte muy significativa del PIB del país. El sector primario, el cual es la agricultura, produce principalmente algodón, trigo, frutas y da trabajo a una muy buena parte de la población. El sector secundario es la industria. Domina la extracción, el procesamiento de gas y petróleo, además de algo de producción textil y de materiales de construcción. El terciario, el cual es servicios, apenas está en crecimiento, el cual es transporte, comunicaciones y construcción, el cual está siendo impulsados por proyectos estatales. Bueno, el gobierno controla la mayoría de los sectores, por lo que hay muy poca diversidad económica y poca inversión extranjera, debido a las políticas del país. Y en cuanto a desarrollo, se considera una economía en transición, con ingresos medios altos, según el Banco Mundial, pero con baja diversificación productiva y alta dependencia del gas natural. Su comercio con otros países es muy limitado, porque existen muchas regulaciones, aunque su PIB por persona es relativamente alto por las ganancias del gas. El desarrollo social y las instituciones del país todavía están muy rezagados. Sus principales compradores de gas son China y algunos países vecinos como pueden ser Rusia, y la mayoría de sus acuerdos comerciales están enfocados en la venta de energía, pero sobre todo el gas natural. Y sus principales tratados internacionales son la Zona Libre de Armas Nucleares de Asia Central, el Acuerdo de Ashgabat, la cooperación regional y bilateral, y por último la protección del mar Caspio. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre las variables macroeconómicas y primero nosotros hicimos una tabla con las variables de los 5 años más recientes, que es desde el 2020 al 2024. Y en esta se puede mostrarle el PIB, la inflación, la tasa de desempleo, la balanza comercial, la deuda pública y el tipo de cambio. En el PIB se puede ver que en el 2020 hubo una deflación de menos 1,6%. Esto se puede deber a varios factores como la pandemia, que luego se los van a explicar mi compañera América más adelante, pero técnicamente hubo una deflación del menos 1,6% y después hubo un pico, un crecimiento en el año 2021 donde llegó a 9,8 para después volver a caer al 3,3% y ya después mantenerse en el margen del 3 y del 4. Hablando de la inflación anual, se puede ver que se mantiene en rangos del 4,5 al 4, siendo la del 2020 de 4,5% y en el año más reciente, que es 2024, del 4,30%. Hablando de la tasa de desempleo, también se mantiene en los rangos del 4% al 4,5%, siendo en el 2020 teniendo una tabla de desempleo del 4,55 y en su año más reciente el 4,19. Se puede observar incluso que está habiendo un decrecimiento en su tasa de desempleo a comparación del 2020 a 2024 y en cómo en cada año cada vez está cayendo más. Hablando de la balanza comercial, pudimos ver que está habiendo un gran crecimiento, yendo del 2020 siendo del 7,20% hasta llegar a su pico más alto, que sería en este caso el 17,50%. Esto es algo bueno porque significa que está creciendo y en su año más reciente no pudimos encontrar el porcentaje de esta balanza, pero en promedio es de 8.520,23 mil millones de dólares. Y pues sí, esto es algo bueno porque se puede observar que hay un crecimiento, nada más en el 2023 se puede observar que hubo un decrecimiento de como el 1 punto y cacho por ciento, pero en realidad no fue muy significativo. Y para la deuda pública se puede observar un gran avance porque se puede ver una diferencia que entre el 2020 y 2024 en realidad está habiendo un decrecimiento de la deuda pública, siendo la del 2020 el 13% y cada vez va bajando del 11, 8, 4,7 hasta el 2024 siendo una 4,6.
El tipo de cambio no ha cambiado en sí, siendo un dólar 3.50 turcomantes, bueno, su moneda, siendo equivalente a 3.50. En el análisis en general es que la economía cayó en el 2020 por la pandemia, pero tuvo un rebote fuerte en el 2021, como ya lo mencioné, y después fue creciendo de forma moderada. Y hablando de la inflación y el desempleo, se mantuvieron estables alrededor del 4%. La balanza comercial, como ya lo mencioné, fue positiva, ya que todos los años está mostrando que el país exporta más de lo que importa y la deuda pública cada vez está bajando, pasando del 13% a un 4.6% del PIB. El tipo de cambio permaneció totalmente fijo de en 3.50 por dólar, lo que confirma un fuerte control estatal. Como ya lo mencionó mi compañero Elías, el gobierno controla mucho todo lo que es la política en ese aspecto y los datos muestran una buena estabilidad, pero también un sistema económico muy controlado por el gobierno. Bueno, ahora pasemos a hablar con un poquito más detalle sobre los ciclos económicos. Como comentó mi compañera Dana, les voy a explicar, me voy a enfocar más bien en las razones y no tanto pues ya en las estadísticas porque ya hablamos más de eso. Pero pues en el 2020, como dijo, redujo aproximadamente un 1.6%. Esto dado a que la exportación en China, por dado a la pandemia, redujo la exportación de gas, y sabemos que el gas es el principal como fuente de ingresos de Turkmenistán. Entonces, a pesar de ello, a comparación de muchos otros países, se caracterizó este porque se mantuvo muy estable, ya que aplicó extremas medidas de prevención. Claro, no se libró de esa deflación, pero sí pudo recuperarse. En el 2021 recuperó ese crecimiento y luego la inflación, como comentó también mi compañera, aumentó por este mismo como rebote. Esto también sucedió porque en el 2021 se empezaron a reactivar las economías globales, pues especialmente la de China también, y pues también el éxito de las medidas que habían implementado el año anterior en el país. En el 2022 esta misma expansión continuó y se mantuvo ese porcentaje de crecimiento y la inflación empezó a reducir. Ahora, una de las razones por la que esta expansión pudo continuar fue porque, dado a que en el continente, pues en Europa y Asia, estaba sucediendo este tema de la guerra de Ucrania, todo esto terminó haciendo por los conflictos entre los países que aumentaran los precios en el gas. Esto, terminó beneficiando mucho a Turkmenistán, siendo pues un proveedor de gas muy importante para la región, y ayudó a que su economía mejorara. Bueno, ahora en 2023 el crecimiento se mantuvo, la inflación continuó disminuyendo y uno de los factores que más eh, fueron parte de fue que hubo mucha exportación, siguió aumentando esta exportación de gas y también el gobierno de Turkmenistán aumentó el capital fijo, lo que llevó a que aumentara las inversiones y por lo tanto pues se mejoraran estas áreas de manufactureras que llevó a esta misma expansión. Además, la planta más grande del mundo de gas natural, Galkinish, que está justamente en Turkmenistán, pues también se vio muy favorecida por esto, ya que tuvo varias mejoras que promovieron todos estos cambios. En 2024, como les digo, la economía es muy, muy estable. Hubo una ligera aumento de la inflación, dado las inversiones generadas por el gobierno en la modernización y en el desarrollo de infraestructura social e industrial. Además de que el país se expandió en áreas como agricultura, construcción y área industrial que favoreció esta mejora. Pero como ven, son aumentos muy, muy, muy ligeros, pero constantes. Por último, en el 2025, el gobierno se ha estado enfocando en mantener el crecimiento, mantener esta estabilidad y invertir más en energía e infraestructura. También busca abrirse, ya ven que comentó mi compañero Elías, que es un país muy cerrado, pues diversificar sus relaciones de exportación y poder salir como de ese crecimiento estable, ¿verdad? Pero los pronósticos dicen que se va a quedar igual.
Bueno, vamos a analizar qué país presenta un crecimiento económico más sostenido. Turkmenistán muestra tasas de crecimiento del PIB más altas y sostenidas desde 2023 al 2024, impulsadas por la producción y exportaciones de gas, como hemos mencionado antes. Sin embargo, la sostenibilidad de este crecimiento es condicionado por la dependencia de hidrocarburos y por la opacidad estadística. Mientras Colombia ha tenido un crecimiento más moderado y heterogéneo, fuerte caída en 2020, pandemia, que fue lo que sucedió en 2020 hasta el 2023, más o menos, y una recuperación parcial en 2021 a 2022, y crecimiento moderado en 2024 del 1,7%. Así, en términos de magnitud, Turkmenistán, pero en términos de diversificación y gobernanza de la economía, Colombia muestra una mayor diversificación productiva. Bueno, la siguiente pregunta: ¿cuál ha enfrentado mayores presiones inflacionarias y por qué? Colombia registró presiones inflacionarias en 2021 y 2022 y cerró en 2024 con inflación del 5,20%, por encima de la meta del Banco Central. Las causas son choque de oferta post-pandemia, precios de servicios y energía, dinámicas de la demanda interna y efectos cambiarios. Turkmenistán presenta inflación moderada en 2024 del 5,5%, según se dice externas, pero la interpretación es menos clara debido a controles de precios y datos oficiales limitados. Bueno, continuando con la comparación y el contraste, ¿cómo se comporta el empleo en relación con el crecimiento de PIB? En Colombia, la caída del PIB en 2020 elevó mucho la tasa de desempleo y pues se notó por toda la crisis que hubo. La recuperación en el PIB en 2021 a 2024 hizo que la informalidad y todo esto pues mejorara y la calidad también, pero continuaron habiendo desafíos estructurales. DANE publica series trimestrales que mostraron esa dinámica. En Turkmenistán pasa algo muy particular, que es que este país no saca datos sobre el desempleo, saca datos sobre PIB y saca datos sobre la inflación, pero no sobre el desempleo. Pero dentro de lo que se sabe y considerando los otros factores, se considera que el desempleo es bajo, tomando en cuenta lo demás. Y además, pues por la comparabilidad y la calidad de datos, la naturaleza del empleo limitan mucho las conclusiones y la calidad de estos que podemos hacer. Ahora, ¿qué diferencias se observan en su sector externo? Colombia es un exportador muy diversificado. Explora tanto petróleo, carbón, alimentos como el área del café y productos manufacturados, con déficit moderado en cuenta corriente en 2024, el menos 1,77% del PIB aproximadamente. Ahora, Turkmenistán, por otro lado, eh, es más complicado porque son mucho, mucho menos diversificados, exportan a muchos menos países y tienen menores relaciones, pero son relativamente muy estables. Tienen una economía fuertemente exportadora de gas y tienen una dependencia de precios y contratos energéticos con China. Tienen una menor diversificación y una vulnerabilidad muy grande, como lo vimos en 2020, a lo que sea que pase en el país asiático más grande. Bueno, ahora vamos a hablar de las políticas macroeconómicas, empezando con la política fiscal, la cual el Estado turcomano invierte mucho en la infraestructura del país y según el Banco Asiático, para el 2023 se estima que 10,7 billones de dólares sean financiados en proyectos de inversión en la infraestructura social, en los caminos, en la salud, en las telecomunicaciones y más. A pesar de este gasto, el presupuesto general ha mostrado un superávit de acuerdo con la EBRD, que es de la economía. En 2023, el balance presupuestario era del más 2,3% del PIB para el primer trimestre. El ingreso fiscal depende fuertemente de los hidrocarburos, como ya lo hemos estado mencionando. Según Martius Trade Easy, en 2023 los ingresos de impuestos sobre recursos naturales bajaron un 21%, probablemente por contratos de gas vinculados a los precios del petróleo. Su misión en el 2024 señala que la postura fiscal es básicamente apropiada en donde se ha mayormente dirigido a lo que es inversión pública,
y se recomienda mejorar la eficiencia del gasto público, como ya lo mencioné, especialmente en salarios y en la inversión pública. También se menciona la necesidad de nuevas reformas institucionales donde se establezcan presupuestos de mediano plazo y más transparencia en las empresas estatales. Algunas políticas macroeconómicas también sería la política monetaria, que durante mucho tiempo el Banco Central tenía una política muy laxa, prestando dinero a los bancos estatales para proyectos, lo que presionaba la inflación. En los últimos años ha empezado a endurecer las condiciones de crédito para mantener la estabilidad de los precios, pero aún así el Fondo Monetario Internacional recomienda que en el país se debería modernizar la política monetaria y mejorar la supervisión del sistema financiero. En la política cambiaria, el tipo de cambio en Turkmenistán es prácticamente fijo y muy controlado, como ya lo habíamos mencionado en las tablas, que es del 3,5 por dólar. Pero esto causa un problema ya que existe un mercado negro donde el dólar vale muchísimo más que el tipo de cambio oficial del país. Esta brecha provoca muchas distorsiones económicas, afecta la competitividad y complica las transacciones internacionales. También por eso, organismos internacionales recomiendan unificar el tipo de cambio y dejar de poner tantas restricciones porque así el sistema sería más transparente y un poco más estable. También la efectividad general, que en términos generales las políticas fiscales del país fueron expansivas entre el año del 2020 y 2021, como también lo pudimos ver reflejado en el PIB de la gráfica, donde de deflación pasó a un pico del 9,8%, si no me recuerdo, y la política monetaria también ha sido efectiva para moderar la inflación desde el 2022 al 2024. Sin embargo, la deuda pública elevada y la necesidad de reactivar la inversión hacen impredecible combinar la consolidación fiscal gradual y las reformas estatales para el crecimiento sostenible. Bueno, ya entrando en conclusiones, vamos a empezar con la primera pregunta, que es, ¿qué país presenta mayor estabilidad macroeconómica y por qué? Bueno, en términos de gobernanza y diversificación, Colombia tiene mayor estabilidad estructural, ya que cuenta con una economía diversificada, instituciones, estadísticas relativamente sólidas y políticas macroeconómicas con grados de transparencia, pero enfrenta desafíos en deuda y, como ya sabemos, una muy alta inflación. En términos de crecimiento agregado reciente, Turkmenistán ha mostrado tasas de crecimiento más altas, pero la estabilidad es muy frágil por la alta concentración en hidrocarburos. Y la capacidad de datos, esto reduce también la confianza en la sostenibilidad del crecimiento observado, ya que el Turkmenistán es muy difícil, incluso para este proyecto batallamos mucho para encontrar los datos correctos y que sean verídicos, ya que cuenta con pues son muy cerrados y no muestran muchos datos de ellos como país. El cual enfrenta mayores desafíos estructurales. Podemos ver que en Colombia enfrentan retos estructurales como la informalidad laboral, la necesidad de una mayor inversión en la infraestructura y el capital humano, también en la infraestructura pública, así como también la sostenibilidad fiscal, que es la deuda pública que está muy elevada, y la reducción de la desigualdad en el país. Por otro lado, en Turkmenistán, su mayor desafío es la diversificación económica y la transparencia estadística, ya que la dependencia del gas natural, del gas, aumenta la vulnerabilidad ante fluctuaciones del mercado energético y en términos un poco más coloquiales, técnicamente Turkmenistán depende mucho de su ingreso del gas y no se diversifica en otras áreas, sino que se centra en lo que es bueno y aunque eso también tiene varios beneficios porque pues exporta mucho gas a China y a Rusia, por ejemplo, también pues lo hace como un país un poco más, no con menores, no sé cómo explicarlo, o sea, con menores formas menor oferta para el mercado. Ándale. Ujú. Bueno, ahora platiquemos sobre las lecciones que nos brinda
toda nuestra investigación para poder formular políticas en América Latina. Primero, aprendemos la importancia de diversificar la base productiva y que esta diversificación lo que hace es proteger a las economías de posibles choques, crisis y desastres. Esto se ve como la experiencia que sucedió en la economía de Turkmenistán. Por otro lado, otra cosa importante que vimos es la importancia de mantener la transparencia y tener instituciones que hablen sobre estadística y sobre datos económicos. Como lo vemos en Colombia, pues primero para que haya políticas que sean creíbles, para que la población colabore y para poder atraer la inversión. Y por el lado de Turkmenistán, pues para que otros países también se animen a invertir y pues para hacernos más fácil la investigación. Es un chiste, pero no, sí, o sea, es súper importante esta parte de la transparencia. También aprendemos que la política monetaria creíble es esencial para poder anclar expectativas y poder controlar toda esta inflación que está sucediendo post choques. Debe de existir una buena coordinación con política fiscal para poder evitar un endeudamiento excesivo. Y por último, que la consolidación fiscal y gradual, más que reformas pro crecimiento, ayudan a crear esta combinación de una disciplina fiscal con inversiones productivas que no sacrifiquen el crecimiento. Bueno, eso fue todo. Muchas gracias. Nos encantó mucho realizar este proyecto. Digo, una que otra complicaciones por el tema de la diferencia de horario y el tema de diferentes universidades, pero en lo personal y sé que a mis compañeras también les gustó el investigar, el poder descubrir nuevos conceptos, descubrir cómo funcionan otros países, su tipo de economía y pues la verdad agradezco mucho este tipo de proyectos y muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Estimados, muy buen día. Mi nombre es Luis Arias. Mi nombre es Juliet Cárdenas. Bueno, ahora vamos a entrar a analizar el país de Colombia. Colombia tiene una economía muy variada. Los sectores que más pesan son los servicios, el comercio, la industria, la manufactura, la minería y la agricultura con productos como café, flores y cacao. Sí, Colombia es una economía de ingreso medio alto y depende bastante de la demanda interna, es decir, del consumo de los hogares y las empresas. Aún así, sigue teniendo retos grandes como la desigualdad, la informalidad laboral y la dependencia del petróleo y el carbón. Bueno, Principales tratados internacionales. por otro lado, vamos a seguir con esto en Colombia, que es uno de los países más activos de la región en acuerdos comerciales. Gracias a eso tiene accesos a mercados súper importantes. Los principales tratados de Colombia son: número 1, Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, nuestro socio comercial más grande. Segundo, acuerdo con la Unión Europea. Tercero, Tratado de Libre Comercio con Corea del Sur. Cuarto, Alianza del Pacífico con México, Perú y Chile. Quinto, Comunidad Andina. Sexto, Tratado de Libre Comercio con EFTA. Séptimo, Tratado de Libre Comercio con Israel. Estos tratados permiten exportar flores, café, banano, carbón y manufactura con menos barreras. Bueno, por otro lado, las variables macroeconómicas de Colombia. Ahora vamos a entrar en estas variables macroeconómicas más importantes para entender cómo está el país. Bueno, el PIB entre el 2020 y 2024, Colombia vivió un ciclo completo. Caía en el 2020, rebote fuerte en el 2021, expansión con inflación en el 2022, desaceleración en el 2023 y recuperación moderada en 2024. El crecimiento en 2024 fue el 1,7%. Bueno, y la inflación llegó a niveles históricos entre el 2022 y en el 2023, pero ya en el 2024 bajó cerca del 5,2%, aún así sigue por encima de la meta del Banco de la República. Bueno, el desempleo sigue siendo alto, alrededor del 9,1% en 2025. Esto demuestra problemas estructurales como informalidad y baja productividad. Bueno, en el sector externo, Colombia normalmente tiene déficit en la balanza comercial porque importa más de lo que exporta. Eso lo hace dependiente del dólar. Exacto. Deuda y tipo de cambio. La deuda pública ronda entre el 60% del PIB y el tipo de cambio es flotante, lo que hace que el dólar suba y baje constantemente.
El ciclo económico de Colombia del 2020 al 2024. Bueno, el ciclo económico de estos años se puede ver claramente. Exactamente. En 2020 hubo una caída fuerte por la pandemia, todos lo sabemos. En 2021 vino la recuperación rápida. En 2022 el crecimiento continuó, pero con una inflación muy alta. En 2023 la economía se desaceleró por tasas de interés. Y en 2024 comenzó una recuperación moderada. Bueno, las políticas macroeconómicas de Colombia son... Ahora vamos a explicar las políticas ¿qué? Macroeconómicas del país. Pues sí, pero es que... Ahora vamos a explicar las políticas macroeconómicas que aplicó el país. Hablando de la política fiscal, durante la pandemia se usó una política fiscal expansiva, aumentando el gasto político. Después se hicieron reformas tributarias para mejorar el recaudo, pero la deuda sigue siendo alta. Bueno, por otro lado, la política monetaria. El Banco de la República subió las tasas de interés para controlar la inflación entre el 2021 y 2023. Esto ayudó porque en el 2024 la inflación ya bajó. Por otro lado, la política cambiaria. Colombia tiene tipo de cambio flotante, lo que significa que el dólar sube y baja según el mercado. Esto ayuda a absorber choques externos, pero también trae mucha volatilidad. Exacto. Hablando de la efectividad, en general, las políticas permitieron bajar la inflación y evitar una crisis más grande, pero quedaron retos importantes como el crecimiento débil, el desempleo y la deuda pública. El cierre de Colombia. En conclusión, Colombia es una economía diversificada con muchos acuerdos internacionales y capacidad de recuperación. Exacto. Pero enfrenta problemas como desempleo, déficit externo, deuda pública y volatilidad del dólar. La clave es fortalecer la productividad y atraer inversión y mantener estabilidad macroeconómica. Somos Luis Arias Y Juliet Cárdenas. y les agradecemos su atención.